El ex pastor Jacobo, que renunció a la idolatría de Roma, de Jesús o Yeshua HaMashiach, me pidió si podía hablar sobre Jerusalén, si podía hablar las diferencias entre el Islam y cristianismo y judaísmo concerniendo Jerusalén. Así que tengo 12 puntos, diferencias y similitudes concerniendo Jerusalén Mira Kodesh, Jerusalén, la santa ciudad. Así se llama. Para que sepan, Jerusalén es doble. Existe un Jerusalén de los cielos y un Jerusalén de la tierra. Para que haya armonía, tienen que los dos estar copiándose. Y ese es el plan de la era mesiánica, donde el santo templo aquí en la tierra va a ser construido, donde hay una copia del santo templo en los cielos. Bastante diferente de la Biblia cristiana, el libro Apocalipsis, que es un libro mitológico, presta y roba mitologías de muchos libros, donde te dice que el Nuevo Jerusalén, de acuerdo a su versión de la Biblia cristiana, no tiene templo. De acuerdo a la Biblia hebrea, hay tercer templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones. Así que una diferencia bastante pronunciada. El Nuevo Jerusalén de la Biblia cristiana no tiene templo. El Nuevo Jerusalén, que es aquí en la tierra, tiene templo. Por ejemplo, comienza en Ezequiel 40 hasta el final. Todos los sacrificios comienzan en Ezequiel 43. La gloria de Dios cae después que todo esto se cumple. O sea, el candidato mesiánico que viene, Judá, David, Salomón, tiene que cumplir todos los requisitos. Primordial, viene de Judá, David, Salomón. Pelea la guerra en Gog de Magog con plegaria. Enterramos los enemigos que vienen contra nosotros. Viene la resurrección de los muertos. Reconstruimos el tercer templo. Los sacrificios comienzan. La gloria de Dios cae en el tercer templo. Y entonces el verdadero candidato mesiánico, de nuevo, que viene Judá, David, Salomón, que no es un Dios encarnado, entonces Elías lo une como Mesías. Entonces se convierte en Mesías establecido hasta ese momento. Como dije, el ex pastor Jacobo, él era creyente en Jesús, terminó como mesiánico. Hoy en día, él está caminando en la senda antigua. Y ese es un punto que él no pudo evitar, lo del tercer templo que está escrito en Ezequiel. Y la Biblia cristiana está contra el templo. Inclusive, su ídolo Jesús vino a hacer un ataque terrorista al templo. Por eso Jesús se ganó los clavos. Los romanos lo tomaron y lo clavaron por terrorista. Así de simple. No fue ningún acto de santidad, sino, de nuevo, el templo se llama el santuario, un lugar de santidad, y Jesús vino a ser un acto de barbaridad terrorista, merecedor de la muerte total. Pero bueno, así que vamos a hablar de 12 puntos, diferencias y similitudes. Ahora, para que sepan, Jerusalén en la Biblia hebrea, que la Biblia hebrea es la que cuenta, la Corán y la Biblia cristiana no cuentan, son libros que tienen diferencias profundas con los profetas de Israel. Y su propósito, la Corán y la Biblia cristiana, también el libro de Mormones, es para desviarte el camino del uno. Su ídolo es Jesús para las tres religiones estas. Porque Islam espera a Jesús, cristianismo espera a Jesús. Obviamente los mormones son parte del cristianismo, la iglesia católica, porque la iglesia católica es la madre de Islam y cristianismo. De una manera u otra es la madre de ellos. Por eso Semiramis, que es la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen perpetua, que da luz al niño Dios, que Nimrod, el Dios solo embaraza, que es la historia de la Biblia cristiana. Pero bien, así que te voy a presentar 12 puntos en diferencia. En la Biblia hebrea, como decía, aparece Jerusalén 353 veces, que en hebreo tiene el valor numérico de la casa, una casa. Este es el lugar como un vórtex, donde la presencia de Dios va a entrar a todo el mundo, porque Dios no mora en un edificio. Pero el propósito del templo, como dice en hebreo, voy a morar entre ellos. O sea, el templo es la entrada de los cielos a la tierra para el Eterno morar entre nosotros. Y esa es la promesa desde el comienzo de la Torá, y es el regreso al jardín del Edén. Así como fuimos expulsados del jardín del Edén, el propósito del Eterno es restaurarnos. Tenemos 6 días de la semana que representan los 6,000 años de creación. El Shabbat, el sábado bíblico, que representa la era mesiánica, que es el milenio. Y después de la era mesiánica viene el mundo venidero, donde regresamos al jardín del Edén. Comenzando desde la era mesiánica ya no hay muerte, la muerte es cancelada. No más guerras, que es la profecía mesiánica Isaías 11.
El verdadero Mesías trae paz mundial total, que hasta los animalitos se han de matar. Ese es Isaías 11. El ídolo de Roma, Jesús, Yeshua, Yechufrito, él dijo: no vino a traer paz sino guerra. El que no cree en él, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. ¿Cuánto quisiera que este mundo estuviera ardiendo? Si no tenés una espada, vende tu ropa. Ese fue el ídolo de Roma. El que no cree en mí, que me lo traigan y me lo decapiten. ISIS totalmente terrorista, ¿no? Y obviamente los cristianos, ninguno puede responderme cómo se puede entender diferente, aparte de palabra de un terrorista. El que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. Así que la idea de Jerusalén es que va a haber paz mundial, que comience Jerusalén a todo el mundo. Y eso lo trae el verdadero Mesías. Esto es lo que trae la era mesiánica. El Mesías que trae todo. Paz mundial. Eso está en Isaías 11. Todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. No más guerra. Esa es la profecía mesiánica. No más guerra. Los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Esa es la profecía. El ídolo de Roma y Yechufrito, Jesús, trajo guerra, trajo muerte. Billones de personas fallecieron. Por eso Islam y cristianismo son las religiones más grandes del mundo. Por la espada. Cuando el verdadero Mesías trae palabras de Torah, y el mundo va a hacer arrepentimiento. Y ese es el propósito. No por espada, como Islam y cristianismo. Y su ídolo, que dijo de nuevo: el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, me lo decapiten. Si no tenés una espada, vende tu ropa, cómprate una espada. Así que bueno, 12 puntos, diferencias y similitudes concerniendo Jerusalén. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Que Shalom Alejem. Yonam para punto Breslev. 12 puntos, diferencias y similitudes sobre Jerusalén, de acuerdo al judaísmo Torah, las escrituras hebreas, el Islam, que es la Corán, y el cristianismo, que es la Biblia cristiana. Tienen similitudes, pero tienen diferencias graves. Así que punto número 1. Aunque no estoy de acuerdo con este punto, pero bueno, una ciudad sagrada para las tres religiones. Para el judaísmo lo es, que este es el lugar del santo templo. Para el cristianismo no comprendo cómo es la ciudad sagrada, porque en verdad ahí fue que cuando el templo fue destruido, lo primero que los cristianos pudieron hacer es establecer una iglesia, los templarios, para que no podamos construir el tercer templo. Y después vino Islam, sacó los templarios y construyó su templo islámico. Así que en verdad no creo que es sagrado para Islam o cristianismo. Para judaísmo es, porque la Torah dice que ahí va a construirse el tercer templo, la casa de oración para todas las naciones, y es profecía mesiánica. En verdad, una idea que yo pienso que es sagrado para ellos es porque ellos no quieren que construyamos el tercer templo, porque el momento que se construye el tercer templo, su religión es inválida. O sea, ellos estuvieron equivocados. Eso es lo que dice la construcción del tercer templo. Eso básicamente. No, el Nuevo Jerusalén no tiene templo. Te lo dice el texto. Y el Corán no está interesado en Jerusalén o en el monte del templo, simplemente, y hay un dicho islámico: el que controla el monte del templo controla el mundo. Así que su perspectiva es un poquito diferente, no es sagrada para ellos. Aunque le llaman el lugar más lejos o algo así, la mezquita más lejos, pero en verdad es un error de lo islámico, porque en verdad se refería a otro lugar. Mohammed nunca fue a Jerusalén, básicamente. Ok. Número 2, lugar de peregrinación. O sea, la gente va a Jerusalén. Para el judío, ir a Jerusalén, obviamente la Torah te dice 3 veces al año tenés que ir cuando hay el tercer templo. Pero el judío siempre está girado a Jerusalén. Cuando hacemos plegaria, siempre mirando a Jerusalén. En el Islam y cristianismo, los cristianos van a Israel por Jesús, su ídolo. Islam no van por eso. Aunque yo he conocido islámicos que aman Israel, por ejemplo, iraníes que aman Israel y van en silencio y privado para que el gobierno iraní no los castigue, pero porque aman Israel. Pero Islam y cristianismo no es un lugar de peregrinación, sino solo para su idolatría. Van a una mezquita los idólatras, que es un lugar de idolatría, o van a una iglesia, la iglesia de la Natividad, que anteriormente, históricamente, era un templo pagano. Pero para el judío tiene santidad verdadera y es una peregrinación bíblica. Ok, conexión con Abraham.
Número 3. Ok, para Jerusalén es la clave de la narrativa de Abraham, el monte Moría, obviamente, donde Isaac iba a ser sacrificado. Pero obviamente no fue sacrificado. Me ha sorprendido que muchos cristianos piensan que Abraham lo sacrificó. Mesiánico, inclusive, que diga que estudian Torah. Me salió este brillante, estoy bromeando, de Abdiel, que habla de las cenizas de Isaac. Isaac no fue quemado, no fue sacrificado. Así que brutez es abrumante, todo para tratar de justificar su idolatría. Mándeselo a este muchacho Abdiel, mentiroso, hijo del diablo, arrepiéntete. Bueno, Islam también considera a Abraham un hombre recto. Pero en el caso de Islam, ellos piensan que Abraham iba a sacrificar a Ismael en el monte Moría. Así que lo doblan, pero bueno, lo cambian. Aunque la Biblia hebrea te dice que fue Isaac. Pero, de nuevo, la Biblia cristiana, el Corán, obviamente también el libro Mormones, fue escrito para desviarte del camino verdadero y darte una alternativa a la historia para robarse la gloria a Dios. Esa es la razón, simplemente es la razón. Porque cristianismo e Islam siguen el camino de Nimrod, el dios Sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, da luz al niño Dios. Islam espera a Jesús, cristianismo también, y los dos creen en la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, que la Reina de los Cielos, que es Allah, que es María. Ok, así que Islam piensa que Abraham iba a sacrificar en Jerusalén, en el monte Moría, a Ismael, que no es verdad, pero bueno, de nuevo, cambia la historia para su gloria, para la gloria de su idolatría. Ok, cristianismo obviamente sigue la idea de Abraham. Lo llaman el padre de la fe, pero en verdad se inventan muchas cosas, así que no tiene importancia tan grande, pienso por eso. Pero bueno, aunque van al muro occidental, pero en verdad van a predicar su idolatría. Así que yo fuera primer ministro, les pongo una prohibición. Te encuentran predicando su idolatría, expulsado del país. Y obviamente todos los centros de idolatría serían expulsados. Un gentil que cree en Hashem, bienvenido. Y hay muchos. Pero una persona que es idólatra y viene a predicar su idolatría, expulsado. Y esa es Torah. Esa es la Biblia que lo dice. Ok, póngase a pensar cómo Elías o Eliseo o Moisés o Samuel hubieran actuado. ¿Me entienden? Ok, lugar del juicio final. Ese es número 4. De acuerdo a judaísmo, islam y cristianismo, este va a ser el lugar del juicio final. Obviamente, las tres tienen diferentes versiones. La Torá, los profetas te hablan que la batalla final es por Jerusalén. Vienen a robarnos lo que le pertenece a Israel. Eso lo dice Salmo 83 y lo dice Zacarías, por ejemplo, que vienen contra Jerusalén, los idólatras. Y de nuevo, esto es islam y cristianismo, que es la estatua de Daniel, capítulo 2, que comienza con Nimrod, obviamente Semiramis Tamuz, que es la cabeza de la estatua, viene Persia, Grecia y viene Roma, que son dos pies, islam y cristianismo. Está en la Biblia. Pero este es el lugar del juicio, de acuerdo al judaísmo. Nosotros ganamos, lo enterramos. De acuerdo a Islam, ellos vienen contra Israel también. Y ellos creen que van a ganar, nosotros ya ganamos. Y cristianismo piensan que vienen contra ellos. Pero ellos no están en Jerusalén y Israel no les pertenece a ellos. Esta gente es más confundida en este caso. Ellos piensan que van a ser perseguidos y la persecución en Israel, la guerra de Armagedón, la guerra de Gog de Magog, que inclusive la Biblia cristiana pone la guerra de Gog de Magog después de la era mesiánica, en el mundo venidero, cuando la era mesiánica la muerte es cancelada y la guerra es cancelada. Así que un error bastante bruto. Así que el cristianismo perdió, está para un otro lado ya. Obviamente, idolatría de islam y cristianismo tiene un acento que es ellos contra nosotros. De alguna manera nos están persiguiendo o ellos están... No, voy a repetirlo. De acuerdo a las escrituras hebreas, esta gente viene contra nosotros a robarnos lo que nos pertenece, la herencia que Dios nos dio. Eso es la Biblia. De acuerdo a Islam, ellos vienen a pelear contra el Mesías auténtico. Viene Mahdi, que es el Mesías islámico, y Jesús, que viene orando detrás del Mahdi, porque es inferior que el Mahdi, aunque hay opiniones que Mahdi y Jesús es uno, y en la versión cristiana, Jesús regresa, de acuerdo a su idolatría, aunque Jesús dijo, ya vengo, no se mueran, ninguno de ustedes va a probar algunos de ustedes no van a probar la muerte, todos se murieron,
Pero igual, digamos que regresa por su cuento. Pero Dios no protege al pueblo de Israel y los cristianos no configuran en esta idea. Es bastante confuso. Esta gente, por su amor e idolatría, no tiene que tener inteligencia bíblica, pero tiene que tener un cuento, básicamente, que los convierte en víctimas. Ok. Número 5, que esto es importante, la importancia de los profetas, judaísmo, islam y cristianismo. Los profetas, las tres religiones, tienen vínculos con Jerusalén. Obviamente tenemos Jeremías, tenemos Ezequiel, pero en cristianismo, Jesús viajó a Jerusalén, no hay problema. Y como hablamos en la guerra de Armagedón, vienen contra Jerusalén, pero eso sería en el mundo venidero, que no tiene inteligencia, como dice en inglés, whatever, como sea. Y Islam, Mohammed, aunque sí mencionan a Jerusalén y mencionan el monte del templo, así le mencionan, porque había un templo ahí y viene el templo. Así lo llama en árabe, se llama el monte del templo, porque reconoce que hay un templo y viene un templo. Pero Mohammed, yo que sepa, bueno, de acuerdo a la historia de Mohammed, nunca fue a Jerusalén. ¿Tiene valor profético en el futuro? No del todo para Islam, solo porque creen que van a ganar, pero en verdad su sede principal no va a ser en Israel, de acuerdo a Islam. Ok. No, confusión, pero igual te desvía del camino del uno. Todas las naciones tienen que conocer al Creador, que es importante. Y ese es el punto del judaísmo Torah. En Islam tú tienes que convertirte al Islam para ser recto frente a Dios. Para el cristianismo tenés que convertirte también a su idolatría, a Jesús, para estar recto frente a Dios. El judaísmo Torah, tenés que tener fe en el uno, judío y no judío, bienvenido al reino mesiánico, así de simple. Ok, entonces era la similitud. Ahora vamos a las diferencias. Vamos, pues. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Diferencias. Vamos a aprender las diferencias. De nuevo, 12 puntos en diferencias y similitudes sobre Jerusalén, en Islam, cristianismo y judaísmo Torah. Ok. Diferencias. Significado del templo. En judaísmo, obviamente la escritura es hebrea. El templo es el lugar sagrado. Se llama el santuario por algo. El centro del culto, de la alabanza al Creador. Porque ese es el punto. Los sacrificios es secundario. El punto principal, alabar al Creador con el corazón. Arrepentido corazón. Y luego demostrar tu fe llevando sacrificios. Korbanot. Pero en verdad, no es solo para sacrificios. Se llama la casa de oración para todas las naciones. Así se llama el templo en la Biblia. Y el punto es el lugar donde Dios entra a este mundo para morar entre todo el mundo. Todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar, así lo dice. Las naciones van a conocer su nombre, van a conocer a Dios con verdad, eso es lo que quiere decir. Bueno, en Islam, el significado del templo no tiene ninguna conexión directa al templo de Israel. Obviamente, hoy en día tienen la mezquita arriba de ese lugar, para tratar de parar la construcción del siguiente templo, el tercer templo. Aunque como dije, hay gente que cree que islámicos escolares piensan que no, que piensan que Mohammed vino a Jerusalén y subió un caballo en los cielos. Pero en verdad, obviamente esa historia bastante no pasó, pero se cree que es un lugar en Arabia Saudita, no en Jerusalén. Así que hay diferencias y la razón de nuevo de que tienen el monte del templo para que no se construya, porque de acuerdo a ellos,
Y ese es Islam. Islam significa sumisión. Ellos quieren ganar. Y si construimos el templo, ellos perdieron. Así que no quieren perder, básicamente porque su doctrina entonces sería equivocada. Lo mismo es cristianismo. Ellos creen que están correctos. Cuando lo construyamos el tercer templo, ya perdieron. Obviamente están perdiendo porque su ídolo no cumplió un punto mesiánico producto de adulterio. Así que bueno, pero a ellos no les gusta eso, entonces inventaron nacimiento virginal y toda clase de mitologías que son fáciles de desprobar de la mitología porque no son bíblicas. El Mesías viene Judá, David, Salomón, no es un Dios encarnado, así de simple. Pero bueno, regreso. Significado del templo para el cristianismo. Obviamente Jesús visitó el templo y obviamente Jesús se ganó los clavos haciendo el ataque terrorista al templo. Jesús odiaba a los gentiles, fue a la sección de los gentiles en el templo a hacer el ataque terrorista al templo. Una persona bastante desquiciada. No tiene parte en la era mesiánica Jesús y los que siguen en amor la idolatría de Roma. Pero obviamente, como dije, el Nuevo Jerusalén, de acuerdo a la Biblia cristiana en Apocalipsis, no hay templo, así que... Pero Jerusalén tiene significado porque, de acuerdo a ello, el Nuevo Jerusalén, que viene de los cielos, que es diferente por una idea mitológica, pero bueno, ese es Jerusalén. El significado del templo, sí, no hay templo de acuerdo a la Biblia cristiana. Y ese es el libro Apocalipsis, el Nuevo Jerusalén. Te lo dice, no hay templo, así que no es que estoy adivinando. Y como dije, Ezequiel 43 te habla del templo completamente funcionando como lo dice Levíticos. En la era mesiánica, ¿cuál está correcto? Escribe aquí abajo. Ok. Jesús y Jerusalén. Ok. En cristianismo, Jerusalén es central en el lugar donde Jesús fue crucificado y resucitado. Dije que resucitó. Porque demasiadas mentiras, pero bueno, demasiadas contradicciones. Ahí tienen varios lugares de idolatría cristianos que una vez que el verdadero Mesías venga, van a ser todos eliminados, todos esos centros de idolatría. Obviamente el lugar de la tumba de Jesús era un templo pagano. Y todos estos lugares del cristianismo, el Vaticano es pagano, todos estos lugares que Constantino y su madre ayudaron para establecerlos, básicamente eran centros paganos, literal. Así que para el cristiano Jerusalén es central porque Jesús fue crucificado. Lo encuentro cómico. ¿Qué pasa si Jesús lo hubiera arrollado un camión? La gente estuviera adorando, dijeran arrollado. Jesús fue arrollado por tus pecados. ¿Qué pasa si lo hubieran baleado? Jesús fue baleado por tus pecados. Jesús fue ahogado por tu... Es que es tontería. Y Dios dice, nadie muere por los pecados del otro. Cada uno muere por su propio pecado. O sea, Jesús murió, como ya lo dije, por el ataque terrorista al templo. Los romanos no eran a favor de eso y el santuario se llama santuario porque es un lugar santo. Fue un pecado de los más graves que Jesús se ganó los clavos. Él solito se ganó los clavos. Ok. Persona inestable mental. Ok. En judaísmo, es verdad que Jesús vivió y predicó en Jerusalén y obviamente fue al templo. Y eso el judío no lo niega. No era Mesías. Jesús era el falso Mesías que estaba profetizado en Deuteronomio 13, que viene a hacer milagros y maravillas y te viene a desviar del camino. Así que Jesús es reconocido en el judaísmo como falso profeta, hechicero. Por eso fue condenado a la muerte por el Sanedrín, por hechicero y falso profeta. Los romanos lo tomaron y lo clavaron por terrorista. Pero hasta hoy en día ningún cristiano te puede contestar, porque te lo dice Zacarías 13, verso 6, del falso profeta con hito en las manos. Solo Jesús tiene eso. Así que Jesús es el falso profeta más importante de toda la historia. Jesús es el falso profeta más importante de toda la historia. No hay otro como Jesús como falso profeta. Cuando le digo eso a un cristiano, es que tú no entiendes. Y hay evangelistas que te dicen que Zacarías 13, verso 6 se refiere a Jesús. Hay evangelistas que predican eso, así que es cómico. Sí, es verdad. Zacarías 13, verso 6, el falso profeta con hito en la mano es Jesús, es verdad. Obviamente tenemos Daniel 7:25, el falso profeta que se roba la gloria de Dios, viene a perseguir al pueblo de Israel, viene a cambiar las leyes por la ley de Dios, a la ley de Cristo, viene a cambiar el calendario, del calendario bíblico al antes de Cristo, después de Cristo. Vino a perseguir al pueblo de Israel con sus palabras, inquisiciones, cruzadas, holocaustos. Jesús fue el anticristo, Jesús el falso Mesías. Bien, continúo. En Islam,
Jesús se le llama Isa y se cree que fue un profeta, pero sus profecías fallaron, o sea, un falso profeta, ya lo dije, con hoyito en las manos. Pero no se le tiene ninguna importancia. Obviamente, él es menos que el Mahdi, de acuerdo al Islam. Por eso Jesús está detrás de Mahdi. Pero, de acuerdo al Islam, Jesús era islámico. De acuerdo al Islam, Abraham también era islámico. Ok. Olvídense de la historia, olvídense de la cronología. Ok. Control político y religioso. En judaísmo, Jerusalén ha sido vista como una ciudad capital histórica, la capital de Israel, obviamente siempre, donde estaba el trono de David y donde va a ser establecido el trono de David, el reino mesiánico. El Sanedrín está ahí, que es la Corte Suprema de Justicia de Torah, que fue antes y viene pronto otra vez. Cuando hacemos plegaria, siempre nuestro corazón y nuestras caras giradas a Jerusalén. En Islam, fue un centro importante de poder islámico durante el califato. Pero obviamente esto era para tener control del mundo. Como dije, Islam tiene ese dicho: el que controla el monte, controla el mundo. Así que en cristianismo no tiene Jerusalén la misma centralidad política. Es un lugar clave de peregrinación, venerado debido a los eventos idólatras de Jesús, pero no tiene su centro. Pero eso va a cambiar pronto, cuando estos miles y millones de personas van a estar abortando idolatría, y ya está pasando, y están volteando y girando su corazón a Jerusalén, con verdad, no con idolatría de Jesús. Número 9, sitios sagrados diferentes. El judaísmo, tenemos obviamente el muro occidental, se llama el Kotel, que es el sagrado. Obviamente tenemos la plaza del templo. Yo he estado ahí y he hecho oraciones, y muy pronto el tercer templo va a ser construido ahí. Bueno, en Islam tienen la mezquita, que es para reemplazar el templo, no se construye. De nuevo, Salmo 83 habla de Islam y cristianismo, que vienen a robarse lo que le pertenece a Dios y a Israel, obviamente. Por eso tienen la mezquita ahí. En el cristianismo tienen la iglesia del Santo Sepulcro, que es, por decirlo, la Santa Muerte, como hacen los mexicanos en culto pagano, que es un sitio sagrado para los cristianos. Ok. Destino en la escatología. En judaísmo, Jerusalén es visto como lugar donde se establecerá el reino de Dios en la tierra, con la construcción del templo y la venida del verdadero Mesías, que va a ser revelado hoy. Verdadero Mesías que es revelado. De Judá, David, Salomón del lado paterno, no es un Dios encarnado, un ser humano, concebido por medio de sexo con papá y mamá, nada místico, como todo el mundo nace. Ok. Así que aquí se va a establecer el reino de Dios en la tierra, Jerusalén. Ese es judaísmo, esa es escatología. En Islam, Jerusalén va a ser un lugar clave para los eventos finales. Ahí creen que viene la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón. Y entonces creen que ahí viene Jesús con el Mahdi a establecer justicia contra Israel. De nuevo, vienen a robarse lo que le pertenece a Israel, como dice Salmo 83. Cristianismo se asocia con el retorno de su ídolo Jesús, y obviamente tiene un lugar escatológico con el Nuevo Jerusalén, que ni siquiera tiene que ver con el Jerusalén de hoy en día, porque de nuevo su idea es una idea del panteón griego que se encuentra en los cielos. Así que, pero es 100% la idea del panteón griego. Número 11, reconocimiento del templo de Salomón. En judaísmo, obviamente, sabemos que el templo de Salomón y el templo de Esdras fue establecido ahí, no hay problema. Hoy en día encontrás arqueología en el monte del templo del primero y el segundo templo. Inclusive Yeshu, el ídolo de Roma, Yeshu Frito, dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el monte del templo. Yo he estado ahí arriba del monte del templo. Hay piedra sobre piedra, hay columnas enteras que quedaron. También abajo el muro occidental. Así que su profecía no se cumplió. Obviamente dije que él profetizó la destrucción del segundo templo. Eso estaba profetizado en Daniel. Así que Jesús sabía leer, eso lo estoy seguro. Así que
Si Jesús dijo esa profecía como se inventan, yo también la sabía y todo el mundo la sabe, porque si la es Daniel capítulo 9, está profetizado que era años antes, 400 años antes de la destrucción, era profecía. Bueno, así que reconocimiento del templo en Jerusalén de Salomón. Ok, Islam no tiene ninguna importancia religiosa más allá de la mezquita de Al-Aqsa, aunque en Islam le llaman el monte del templo. Así que reconoce que había un templo ahí. Hoy en día le cambian el nombre para no reconocerlo, para que sean. Para anteriormente le llamaban el monte del templo en árabe. Ok, en cristianismo el templo es relevante por conexión con su ídolo Jesús y la historia bíblica, pero no es un centro para el cristianismo en la actualidad. Ellos no están interesados en el templo porque para ellos es todo celestial, que no, es una idea mística griega, nada que ver con la Biblia. Ok, número 12 para terminar, gobernanza y control histórico. En el judaísmo, el control judío de Jerusalén es visto como una restauración del orden divino, porque decimos obviamente Isaías 2, que misión te se Torah o de Barashem Mirushalayim, que de Sion, que es Jerusalén, va a salir la Torah. Así que un centro de Torah, un centro divino, y esa es la promesa anterior y la promesa que viene para todos los descendientes de Abraham. Y todo el mundo te dice que las naciones van a subir a Jerusalén, te lo dicen todos los profetas al fin de los tiempos, ya en la era mesiánica, cuando toda idolatría fue eliminada, no más Islam, no más cristianismo, no más nada, excepto el camino del uno. Todo el mundo va a ir a Jerusalén a adorar al Creador, no al Mesías. El Mesías es un ser humano que respetamos, pero al Eterno adoramos, es diferente. La idolatría de Roma adora a su ídolo. Ok, así que gobernanza y control, el judío siempre está viendo Jerusalén por restauración de orden divino de la antigua promesa a la tierra de Israel para nuestros patriarcas. En Islam, los islámicos han gobernado Jerusalén por siglos y para ellos es importante porque piensan que ganaron. Esa es la razón que tienen. Y cuando lo quitemos, si ellos no se arrepienten, ellos van a estar dolidos, porque te lo digo, hasta hoy en día los islámicos claman España como islámica. Con el ataque terrorista en New York, ellos piensan que esa área que fue atacada es islámica también, porque lo atacaron y lo dominaron. Y esa es la palabra de Islam, dominación. Que ellos, esa es la idea de Islam, dominar, conquistar. Lo mismo cristianismo, pero solo que se ha cambiado un poquito leve. Pero bueno, así que para los musulmanes, Jerusalén ha sido un control sobre ellos tienen control y por eso una entidad islámica solo porque lo tienen control, pero para ellos no tienen nada de santidad, simplemente nos quitaron el juguete y no quieren jugar, por decirlo así, ¿no? En cristianismo, durante las cruzadas, que ya hablé de los cruceros, tomaron control de Jerusalén, mataron a tantos judíos, fue brutal. Los llevaron los judíos a la sinagoga central y los quemaron gritando Jesús es amor. Siguiendo las palabras de el ídolo de Roma, el falso Mesías, que dijo, cuánto quisiera que este mundo estuviera ardiendo, no hubiera otra paz sino guerra, el que no cree en mí me lo decapiten. Y bueno, los cruceros llevaron a todos los judíos de Israel, de Jerusalén, los pusieron en la sinagoga central y los quemaron vivos. El amor de Jesús, no gracias. Así que para ellos ha sido un control que han tenido sobre Jerusalén. Catolicismo, que es la madre del cristianismo, tiene control de mucha propiedad en Israel. Y muy pronto eso va a cesar. Por eso tal vez el libro de Abdías, verso 18, un capítulo, dice que van a subir hombres de Israel y van a tomar control del monte de Sion. Y Edom, que es cristianismo, va a cesar de existir, básicamente. Eso lo dice el libro de Abdías, versos 17, 18 hasta el final. Cristianismo no tiene futuro, Islam no tiene futuro, de acuerdo a la Biblia hebrea. El camino de la Torah, que es el camino, la verdad y la vida, las escrituras hebreas. Todo aquel que pone su fe en el uno va a ser salvo. Toda persona que tiene fe en otro, parte del uno, son idólatras y van a ser condenados. Esos son los 10 mandamientos.
Yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí, porque el Eterno es un Dios celoso. Está escrito. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.